señoría, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se vincula a proceso a Rosalba Velázquez Valderas. Esto por el delito de actos de maltrato o crueldad cometido en contra de animales no humanos, previsto y sancionado en los artículos 350 bis y 350 ter. Este en forma dolosa y en calidad de autora, como lo contemplan los artículos 18 y 22, fracción primera, respectivamente, todos del Código Penal para el Distrito Federal. Esto en virtud de que ya se dio la oportunidad de declarar y no lo hizo, así como que ya se le hicieron de su conocimiento los hechos que se le imputan, y que este Ministerio Público no advierte que exista causa alguna de extinción penal. Además de que existen suficientes datos de prueba dentro de la carpeta de investigación para establecer que existe un hecho que la ley señala como delito y que probablemente Rosalba participó en él. Fue el día 2 de octubre de 2015 cuando en diferentes agencias del Ministerio Público se recibieron 2 denuncias por la muerte por envenenamiento de 2 perritos en el Parque México de la Colonia Condesa de esta ciudad. Al día siguiente se recibieron 2 denuncias más por los mismos hechos, teniendo estas como consecuencia la muerte de 3 animalitos más. Señoría, es con fundamento en el mismo 316 del Código Nacional y para acreditar la existencia del hecho delictuoso, así como de la probable responsabilidad de Rosalba, que este Ministerio Público tiene, en primer lugar, y para acreditar el maltrato o crueldad al cual se refiere el tipo, y el cual, según la Ley para la Protección para los Animales en el Distrito Federal, es cualquier acto de brutalidad cometido por acción directa o por negligencia, que tenemos. Número 1. La denuncia de Ramón Salazar, el cual señala que antes de morir, su perrito tenía dificultades para respirar, vomitó y hasta convulsionó. Número 2. La denuncia de Daniel Michel Santos Coy, el cual señala que se veía que su perrito sufría muchísimo hasta que murió. 3. El acta de entrevista de Santiago Gómez, quien dice que los perritos temblaban y se retorcían bien feo hasta que murieron. Y 4. El informe toxicológico de Juan Antonio Briseida a la sustancia encontrada dentro de uno de los ejemplares, señalando los crueles padecimientos que ésta provoca en el cuerpo del animal. En segundo lugar, y para acreditar que la muerte de estos ejemplares fue debido al raticida que ingirieron, tenemos, número 1, la declaración de cada uno de sus dueños. Número 2, el acta de entrevista de Santiago Gómez, quien es el paseador de Azteca, Frida y Simón y los vio morir. 3, el dictamen de necropsia de Pedro Miguel Valeriano al ejemplar denominado Laica. Y 4, el informe toxicológico de Juan Antonio Briseida a una sustancia encontrada por Pedro Miguel Valeriano en el ejemplar ya mencionado. En tercer lugar, y para acreditar la presunta responsabilidad de Rosalba, tenemos, número 1, su propia declaración, con fecha 12 de octubre de 2015 firmada por ella misma, y en la cual externa su odio hacia los animales, específicamente a los perros, que últimamente habitan en su colonia. Número 2, el reporte del policía Jacinto Soto Olivares, el cual señala que encontró dentro del departamento de Rosalba un envase de raticida igual al que le causó la muerte a los perros, además de una gran cantidad de pollos congelados, como los que se utilizaron para atraer a los animalitos a ingerir el raticida. Y número 3, el testimonio de 3 personas, Mariana Albazán, Luis Urrutia y César Ramírez, los cuales fueron contundentes al declarar acerca de un altercado el cual presenciaron y en el cual, según sus palabras, Rosalba gritó textualmente: "Estos perros del demonio me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ninguno vivo". Es con todos estos argumentos, señoría, que esta representación social cree necesario tomar en cuenta lo dictado por la primera sala de nuestro máximo tribunal en la tesis de rubro, prueba indiciaria como pena en materia penal, donde se nos señala que si bien es cierto hay hechos que no podemos corroborar directamente, sí tenemos que razonar silogísticamente los datos aislados y así llegar a una conclusión. Y en este caso tenemos el envenenamiento de 5 perros, una mujer que dice odiar a los perros y dice públicamente que los seguirá matando, y 3, el departamento de esta mujer con el mismo raticida que le causó la muerte a los perros. Con todos estos argumentos, podemos afirmar que existe el hecho que la ley señala como delito y que probablemente Rosalba participó en él. Por todo esto, ratificamos nuestra solicitud de vincular a proceso a Rosalba Velázquez Valderas, ya que podemos concluir que fue ella la que puso el raticida en el pollo que escondió en los arbustos del Parque México para envenenar a los perros debido al gran odio que a estos les tenía. Es cuanto. Su señoría, esta defensa solicita que no se vincule a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas, pues de lo expuesto por el Ministerio Público se desprenden 2 cosas. En primer lugar,
que sus argumentos no satisfacen los requisitos constitucionales y legales previstos en los artículos 19 constitucional y 316 fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a que los datos de prueba sean pertinentes, idóneos y suficientes para sostener que mi defendida cometió los hechos que se le imputan. La representación social para probar este aspecto toma en consideración el testimonio de la señora Rosalba, quien afirma su desprecio hacia los animales. Por otro lado, utiliza las declaraciones de Mariana Albazán, Luis Urrutia y César Hernández, no solamente para sostener que mi defendida manifestó su desprecio hacia los animales, sino que la Fiscalía afirma que estas 3 personas expusieron que mi representada manifestó ser culpable de la muerte de los perros. Para esta defensa es inverosímil que 3 personas hayan expresado en forma literal las palabras que se adjudican a mi defendida. Además, que el Ministerio Público no expone de forma clara las circunstancias en que se desarrolló el altercado entre la señora Rosalba y los testigos, pues la conducta de molestia de mi defendida se debió a que un perro, cuyos dueños son Mariana Albazán y Luis Urrutia, comenzó a ladrarle y además a ponerse en una posición agresiva, situación que los mismos testigos reconocen, pues manifiestan en sus palabras que parecía que se le quería ir encima a la señora. Su señoría, por lo tanto, es evidente que la reacción de mi defendida es completamente normal debido al sentimiento de temor que le generó la agresividad del perro. Asimismo, no puede ignorarse la manera despectiva en que se habla de la señora Rosalba en estas declaraciones, pues se utilizan términos como loca y rara, además de juzgarla por su aspecto personal, lo que pone en duda la seriedad de estos testimonios. El Ministerio Público también utiliza la descripción del agente Jacinto Soto Olivares, en la que expresa que derivado de las acciones de investigación se encontró en el domicilio de mi representada, raticida y pollos, supuestamente los cuales se utilizaron para matar a los perros. Este razonamiento no nos parece correcto, tomando en consideración que de los testimonios tanto de la señora Rosalba como de César Hernández, se desprende que no solamente ella era víctima de la fauna nociva, sino también los negocios aledaños al Parque México, por lo que es factible que existan más sospechosos que hayan cometido el hecho, puesto que los restauranteros también podrían tener raticida y pollo en sus negocios. Situación que el Ministerio Público parece que no tomó en cuenta y que refleja una investigación poco exhaustiva. Por último, es importante tener presente la descripción del Parque México que hace el agente Jacinto Soto Olivares el día 11 de octubre, en el que da cuenta de 2 características que nos parecen fundamentales y que deben tenerse presente en la valoración de los hechos. En primer lugar, la alta afluencia de visitantes al parque y segundo, la advertencia que se hace a los mismos de que los perros estaban siendo envenenados. Para esta defensa parece ilógico, en primer lugar, que en un lugar tan concurrido no haya sido posible que las autoridades hayan detenido en flagrancia a la persona responsable. Y segundo, que una adulta mayor haya sido capaz de cometer todos estos hechos y pasar desapercibida y de moverse con tal rapidez sin que pudiera ser fácilmente detectada. Por otro lado, en segundo lugar, es importante expresar la inconstitucionalidad del precepto penal invocado por el Ministerio Público. Las inconsistencias en la investigación no son casualidad. Es evidente que la utilización de un tipo vago e impreciso, que no responde a las exigencias del principio de legalidad en materia penal, puesto que no sabemos cuál es el bien jurídico tutelado ni el sujeto pasivo del delito, tienen como consecuencia que el Ministerio Público no sea capaz de armar una investigación razonable, sino que utiliza las cualidades personales de mi defendida para atacarla y para pretender llevarla a un proceso penal, cosa que es propia del derecho penal de autor, claramente inadmisible e inconstitucional en el entramado jurídico mexicano. Por todo lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de no vincular a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto, su señoría. Su señoría, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 y a efectos de garantizar tanto la presencia de la imputada en el juicio como la seguridad de las víctimas y de la comunidad,
Esta representación social solicita la vista de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 en sus fracciones 1 y séptima que presentan la presentación periódica ante el juez y la prohibición de concurrir al Parque México. A efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 156, procedo a justificar mis pretensiones, basadas en las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo. En primer lugar, y que tiene que ver con la presentación periódica ante el juez de la imputada Rosalba Velázquez Valderas, cada 8 días durante todo el tiempo que dure la investigación, tenemos que dejar ver la acta de entrevistas en la que ella, si bien afirma haber vivido en esta zona ya por 10 años, también es verdad que ahora lo hace en una casa de renta, la cual ha habitado por escasamente 6 meses. Si a esto sumamos que la imputada vive sola y que es jubilada de una carrera tal como la es de ingeniera química, podemos concluir que la imputada puede disponer de toda la carga de su economía en cualquier momento para así poder sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, su señoría, nos es factible decir que esta señora no tiene ningún elemento que la obligue a permanecer en este sector y más aún en esta ciudad. Es por eso que esta Fiscalía considera pertinente y necesario se le obliga a la imputada a comparecer periódicamente ante usted o la autoridad que usted disponga, asegurando así que la imputada comparezca a juicio. Retomando lo expuesto, y esto con relación a la prohibición de que la imputada concurra al Parque México de la Colonia Condesa, en la cual se suscitaron estos hechos, materia de la causa, podemos decir que aparte de que esto sucedió ahí, hay personas de este sector que acostumbran llevar a pasear a sus mascotas a este lugar, ejemplares como los que ya fueron víctimas de este delito. Es así como que hay un espacio específico para la recreación de estos animalitos. Puntualizando además los objetivos de esta Fiscalía como del proceso para evitar que estos hechos se repitan, tal como es la exterminación de la vida, y no solamente dañando a los animales, sino también al patrimonio de los hoy ofendidos dueños de las mascotas, que son Ramón Salazar, Daniel Michel, Luciana Franco y Regina Sáenz. Aparte, pudiendo afirmar que hay riesgo en la seguridad de la comunidad, pues hay testimonios como lo son de Mariana Albazán y Luis Antonio Urrutia, que aún no son ofendidos de esta señora, pero que sí fueron amenazados por la misma. Esto se deja ver en sus testimonios, en los que afirman que la señora les dijo, y cito, por eso están matando perros en la Condesa, porque no entienden. No vaya a ser que este perro también amanezca muerto. Cierra cita. Es por esto, señoría, que esta representación social considera apto estas 2 medidas cautelares ya solicitadas. Aparte de que nos parecen proporcionales, pues son las afines para lograr los fines de este procedimiento, así como las menos intrusivas a los derechos de la imputada. Hay que tener en cuenta, señoría, que la imputada es alérgica a los perros, lo cual no le afecta en sus derechos, pues no necesita ir al parque. Aparte, señoría, que la proporcionalidad no solo se basa en imponer medidas cautelares más agresivas a las que se necesitan, sino también a las más lesivas, y esto también daña el principio de proporcionalidad, reiterando así que se observen los artículos, el artículo 155, fracción 1 y 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Dos cosas son ciertísimas, y aún 3 son indiscutibles. Que, ante todo, la señora Rosalba Velázquez debe ser tratada bajo la presunción de inocencia. Que la misma no representa peligrosidad procesal alguna.
y que no existe la necesidad de garantizar la seguridad de las víctimas, las cuales el Ministerio Público ni siquiera ha podido determinar. Su señoría, en relación con las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, contenidas en el artículo 155, fracción primera y fracción séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica ante el juez y la prohibición de concurrir al Parque México de la Colonia Condesa de la Ciudad de México, consideramos ambas inapropiadas. Se ha recurrido únicamente a la posibilidad de cambiar de residencia de la imputada como elemento suficiente para deducir y determinar la intención de la misma de hacerlo. Sin embargo, lo que el Ministerio Público considera como una oportunidad es, contrariamente, un impedimento. Y la justificación que presentan, falacias. El que la señora Rosalba tenga 71 años de edad, sea jubilada, rente su domicilio, viva sola y sea viuda, corroboran y vuelven evidente la dificultad que representaría para ella un cambio domiciliario. Todo esto sin mencionar la osadía de la Fiscalía al afirmar que el haberse jubilado de ingeniera química representa abundancia económica tal que la primera consideración de la imputada sería el establecerse en una ciudad diferente. Aún más, ante el sometimiento a proceso por un delito cuya pena oscila a los 2 años. Son precisamente el arraigo lugar que nuestra defendida evidencia, alcanzando ya 10 años de residencia, no solo en la Ciudad de México, sino también en la Colonia Condesa, el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse, y su intención de colaborar con la investigación, comportamiento que, posterior al hecho, indica su voluntad de someterse a la persecución penal, datos idóneos para descartar la actitud de sustracción de la imputada. Ahora bien, en relación con la solicitud de prohibición de concurrir al Parque México, lo primero que haré es preguntar, ¿quiénes son las víctimas de las cuales se busca garantizar la seguridad? Es necesario mencionar que aún si se reconocieran los animales como víctimas, lamentablemente estos han pasado ya a mejor vida. Los ofendidos no son quienes residen en el parque. La prohibición que se pretende imponer es el acceso y libre tránsito a un espacio público. Es totalmente desproporcional la medida solicitada con la garantía que se estaría violentando. Rompe absolutamente con el principio consagrado en el artículo 156 del Código ya mencionado de imponer la medida cautelar menos lesiva para el imputado y, además, deja de aplicar el criterio de mínima intervención consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Es más bien el empeño de la contraparte, un reconocimiento anticipado de la culpabilidad de la imputada y una sanción penal anticipada. Esta representación sugiere se imponga únicamente la presentación periódica ante el juez en un plazo quincenal, siendo esta la medida cautelar menos gravosa para la imputada y, además, que cumple satisfactoriamente con lo dispuesto en el artículo 153 del Código Procesal ya mencionado. Esto, además, justificado con lo ya expuesto, pues consideramos desproporcional cualquier otra medida solicitada. Su señoría, atendiendo al estatus de persona de mi defendida, solicito la impartición humana del derecho. Insto por la no aplicación de las medidas cautelares solicitadas y la sí aplicación del principio de presunción de inocencia. Es cuanto.